Vamos a continuar el estudio del libro de los jueces. Hagamos un repaso de lo que comentamos la última vez. En la segunda mitad de Jueces capítulo 4, vemos el enfrentamiento entre Jabín, rey de Azor, e Israel. Esta fue la batalla que terminaría si Israel podría existir o sería aniquilado. La victoria más importante fue para Jael, descendiente de Obab, seguro de Moisés. Si leemos Jueces capítulo 4, versículos del 12 al 14, la batalla de Megiddo, Jueces capítulo 15, versículo 19, es completamente diferente de las guerras que tuvieron contra los cananeos hasta ahora. Armagedón, de la pronunciación griega de Megiddo, que significa monte Megiddo, es decir, el monte Tabor. El Armagedón del libro de Apocalipsis no es una guerra en el Medio Oriente, ni es la Tercera Guerra Mundial, etc. Es la batalla en la que la gente del mundo ataca a aquellos que tienen la fe verdadera para expulsarlos de este mundo. Esta guerra puede ocurrirle a cualquiera y en cualquier iglesia. El propósito de Satanás es hacer que la verdadera iglesia y el verdadero pueblo de Dios desaparezcan de este mundo. No olvidemos, el propósito de Satanás es hacer que la verdadera iglesia y el verdadero pueblo de Dios desaparezcan de este mundo. La mayor batalla de Armagedón o Megiddo de la historia fue la dieta de Worms, que convocó Martín Lutero. Lo que era reunión era aniquilar por completo a la verdadera iglesia que sirve a Dios en este mundo. Pero Lutero se aferró al Señor y el Señor derrotó a Satanás. Lutero se aferró al Señor y el Señor derrotó a Satanás. Tales eventos han continuado en la historia de las iglesias en cada país y continuarán hasta la segunda venida de Jesucristo. Una característica de batalla de Armagedón es que el sentido común no funciona y al final uno no tiene más remedio que luchar. Hasta aquí el repaso y ahora vamos a seguir hablando de Jael, la mujer gentil. Tercer tema, el principio de la batalla, que ordenó Débora al general israelita Barak cuando estalló la guerra más terrible. Leemos capítulo 4, versículos 14, dice: Entonces dijo Débora a Barak: levántate, que este es el día en que Yahvé ha entregado a Sísara en tu mano. No ha salido ya Yahvé delante de ti. Y Barak bajó del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Débora le dice a Barak que se levante. Realmente no le dijo
que se levantará solo porque Barak estaba caído. Le dijo que se mantuviera firme en la fe, que fuera valiente. La batalla de Megiddo es una batalla de fuerza. Tampoco es una lucha contra el tiempo. La batalla de Megiddo no es una batalla de fuerza, tampoco es una lucha contra el tiempo. No es una lucha de inteligencia, tampoco es una batalla de tácticas. Es una batalla entre la verdad y la falsedad. Es una batalla entre Dios y Satanás. ¿A qué debemos aferrarnos cuando este mundo está a punto de expulsarnos o aniquilarnos por completo? En la creencia de que es Dios quien los trajo a este mundo. No seremos destruidos por esta dificultad. No sabemos cómo, pero venceremos. Cuando Débora le dice a Barak que se levante, le dice que ser fuerte cuando su corazón está a punto de perder las fuerzas. ¿Cuál es la reacción más peligrosa cuando llegan las dificultades? Pensar en el peor escenario posible. Anticiparse a las consecuencias, temer y frustrarse. La guerra ni siquiera ha comenzado todavía, pero piensan, esos 900 carros de hierro nos aplastarán. Nos podrían pasar por encima. Tengo miedo de lo que va a pasar. Nos aferramos a la palabra, pero no hay manera de sobrevivir, porque esta no es nuestra lucha, es la lucha de Dios. Nuestras vidas nunca son lo que el diablo quiere. El diablo no nos puede tocar, ni un solo cabello, sin el permiso de Dios. Repetimos, nuestras vidas nunca son lo que el diablo quiere. El diablo no nos puede tocar, ni un solo cabello, sin el permiso de Dios. Su objeto es debilitarnos mediante demostraciones bélicas. Nos hace enojarnos con Dios. Nos hace preguntarnos, ¿cómo puede suceder esto si nos hemos esforzado tanto por vivir con fe? Satanás, su objeto es debilitarnos mediante demostraciones bélicas. Nos hace enojarnos con Dios. Nos hace preguntarnos, ¿cómo puede suceder esto si nos hemos esforzado tanto por vivir con fe? El propósito del diablo es avergonzarnos de la fe, diciendo que la fe no es nada ante las altas barreras de la realidad. El diablo no puede matarnos. Solo puede hacernos retroceder y hacernos sentir miserables. Solo puede hacernos retroceder y hacernos sentir miserables. ¿Qué debemos hacer entonces?
¿Qué debemos hacer entonces? Como dijo Débora, debemos levantarnos con fe. No debemos estar quietos. En lugar de estar sentados y pensar en ello, debemos levantarnos y luchar contra la ansiedad o el miedo en nuestras mentes. Esta lucha es la lucha de Dios. Nunca seremos arruinados. No sabemos cuánto tiempo llevará, ni cómo será el proceso, pero en cualquier caso nunca fallaremos. Repetimos, esta lucha es la lucha de Dios. Nunca seremos arruinados. No sabemos cuánto tiempo llevará, ni cómo será el proceso. Pero, en cualquier caso, nunca fallaremos. Curiosamente, en el texto de hoy, no leemos en absoluto de cómo Dios derrota el ejército de Sísara. Sin embargo, el canto de Débora en el capítulo 5 muestra que el arroyo de Sison se inundó durante la guerra. Cuando el arroyo se desbordó, los 900 carros de hierro de Sísara se volvieron inútiles. Lo que necesitamos saber es que las maneras de Dios son infinitas. Las maneras de Dios son infinitas. Dios es un Dios de sabiduría y consejo que nadie puede imitar. Dios ya causó una fuerte lluvia repentina. Y el ejército de Sísara, que estaba acampado en el arroyo de Sison, quedó completamente sumergido, mientras los israelitas en el monte Tabor estaban seguros. Dios ya causó una fuerte lluvia repentina y el ejército de Sísara, que estaba acampado en el arroyo de Sison, quedó completamente sumergido, mientras los israelitas en el monte Tabor estaban seguros. Nuestra lucha de hoy no es una lucha de espada y lanza como esta. Es una batalla contra principados, potestades y las fuerzas invisibles de las tinieblas. Leemos Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31, dice así: ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Quién encausará a los escogidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién es el que condenará? ¿El Mesías el que murió? Más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Que nos separará del amor del Mesías?
tribulación o angustia, o persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo debemos luchar? Cuando alguien nos ataca, el ataque es intencional. No hay forma humana de ganar. La única forma de vencer es a través de la oración. Como estamos en manos del mal, cuando nuestra sobrevivencia está en juego y no hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta, es el momento de orar. Repetimos, cuando alguien nos ataca y el ataque es intencional, no hay forma humana de ganar. La única forma de vencer es a través de la oración. Esta oración es intención. Sermón es 13 sobre oración. Escuchar. ¿Cómo estamos en manos del mal cuando nuestra supervivencia está en juego y no hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta? Es el momento de orar. Por muchos sermones que escuchemos y por mucho que estudiemos la Biblia, no podemos hacer nada con el conocimiento que tenemos. Todo lo que hemos leído, oído y estudiado debe llegar a nuestro corazón. Y esto es posible a través de la oración. No importa cuál difícil sea la situación, nunca esperéis el peor escenario posible. Evitar que la cabeza se vuelva loca. Si las cosas siguen llevándonos a la desesperación, diremos, si tengo que morir, que así será, que así sea. No hay nada mejor que nacer y creer en Dios y ir al cielo. ¿No es así? No hay nada mejor que nacer y creer en Dios e ir al cielo. ¿No es así? Si pensamos que la vida es algo que hay de agradecer, todas las preocupaciones desaparecerán. No hay nada mejor que nacer y creer en Dios y ir al cielo. ¿No es así? Si pensamos que la vida es algo que hay que agradecer, todas las preocupaciones desaparecerán. Leemos Esther capítulo 4, versículos 4 al 17. Leemos Esther. Capítulo 4, versículos 4 al 17.
Esther capítulo 4, versículo 4 al 17. También una guerra de Megiddo. Cuando las doncellas de Esther y sus eunucos le informaron, la reina se estremeció en gran manera. Luego envió vestiduras para que se las vistiera Mardoqueo y se quitara encima de su saco. Pero él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y lo envió a Mardoqueo para averiguar qué era aquel asunto y a qué se debía. Salió pues Atac hacia Mardoqueo, a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta real, y Mardoqueo le refirió todo lo que le había sucedido y el monto exacto de plata que Amán había prometido pesar para los tesoros del rey por el exterminio de los judíos. El exterminio de los judíos. Le dio además una copia del edicto que había sido promulgado en Susa para que fueran destruidos, para que la mostrará a Esther y le contará todo, encargándole que acudiera al rey e intercediera ante él por su pueblo. Y regresó a Atac y declaró a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló con Atac y lo envió a Mardoqueo diciendo: todos los siervos del rey y la gente de las provincias del rey saben bien que para cualquier hombre o mujer que acuda al rey en el patio interior, sin ser llamado, hay una sola ley: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para acudir al rey en estos 30 días. Refirieron entonces a Mardoqueo las palabras de Esther, y Mardoqueo mandó que respondieran a Esther: no creas dentro de tu alma que has de escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío, por cuanto si en este momento callas, socorro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Repetimos: si en este momento callas, socorro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré igualmente con mis doncellas, y entonces acudiré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si he de perecer, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había encomendado. Como la confesión de Esther: si he de perecer, que perezcas. Cuando hay situaciones
que no podemos manejar ni controlar, y nos recordamos que de todas formas iremos al cielo. Entonces, una paz profunda llega a nuestros corazones y todas las preocupaciones y ansiedades desaparecen. Repetimos, como la confesión de Esther. Si he de perecer, que perezcas. Cuando hay situaciones que no podemos manejar ni controlar y nos recordamos que de todas formas iremos al cielo. Entonces una paz profunda llega a nuestros corazones y todas las preocupaciones y ansiedades desaparecen. Cuanto más difícil sea la situación, más honestos debemos ser. Cuando más difícil sea la situación, más honestos debemos ser. Nunca debemos comprometernos con la fuerza del mal. Si comenzamos a comprometernos y negociar con las fuerzas del mal, vamos a perecer al infierno. Repetimos, cuando más difícil sea la situación, más honestos debemos ser. Nunca debemos comprometernos con las fuerzas del mal. Si comenzamos a comprometernos y negociar con las fuerzas del mal, vamos a perecer al infierno. Debemos aferrarnos a Dios, arriesgando nuestras vidas hasta el final. Entonces veremos a Dios pelear por nosotros con nuestros propios ojos. Debemos aferrarnos a Dios, arriesgando nuestras vidas hasta el final. Entonces veremos a Dios pelear por nosotros con nuestros propios ojos. Si nos aferramos a las dificultades que nos llegan, se convierten en nuestra guerra. Cuando podemos hacer de estas dificultades una guerra de Dios, podemos contarle a Dios toda esta dificultad y tomar la firme determinación de no volver a preocuparnos. ¿Cómo debemos hacer de estas dificultades una guerra de Dios? Podemos contarle a Dios toda esta dificultad y tomar la firme determinación de no volver a preocuparnos. Nunca debemos preocuparnos o se convertirá en nuestra guerra y no podemos vencer. Pero si dejamos todos nuestros problemas delante de Dios, se convertirán en la guerra de Dios y Dios ganará. Repetimos, ¿cómo debemos hacer de estas dificultades una guerra de Dios? Podemos contarle a Dios toda esta dificultad y tomar la firme determinación de no volver a preocuparnos. Nunca debemos preocuparnos o se convertirá en nuestra guerra y no podemos vencer. Pero
si dejamos todos nuestros problemas delante de Dios, se convertirán en la guerra de Dios y Dios ganará. No debemos preocuparnos, aunque la muerte esté a la puerta de la esquina, porque Dios se levantará de su trono. Si oramos con fe, la ayuda de Dios vendrá temprana para darnos fuerzas. Si oramos con fe, la ayuda de Dios vendrá temprana para darnos fuerzas. La última tema, la victoria de Jael, una mujer extranjera. El resultado de la batalla fue la gran derrota de Sísara. El ejército de Sísara, que solo confiaba en sus 900 carros de hierro, parece haber perdido la confianza y haber caído en el miedo extremo. Cuando los carros de hierro se volvieron inútiles debido a las fuertes lluvias. No era época de lluvias y fueron completamente inesperadas. Los que creen en su propio poder están destinados a derrumbarse sin medida cuando este poder ya no funciona. Leemos Jueces capítulo 4, versículo 17. Jueces capítulo 4, versículo 17 dice: Sísara, pues había huido a pie hasta la tienda de Jael, mujer de Heber Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Ador, y la casa de Heber Seneo. Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Seneo. Aquí podemos ver que Jabín era hostil con los israelitas, pero logró llevarse bien con las otras tribus. Los seneos no eran de absoluto una amenaza para Jabín, por lo que había paz entre ellos. Leemos Jueces capítulo 4, versículos 18 al 20. Dice así: y salió Jael al encuentro de Sísara y le dijo: entra, señor mío, entra aquí, no temas. Entonces él entró en la tienda de ella y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo: dame, te ruego, un poco de agua para beber, pues tengo sed. Ella entonces abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Y él le dijo: quédate en la puerta de la tienda, y si alguno viene y te pregunta y dice: ¿hay alguien aquí?, tú le responderás que no. Sísara se encontraba en una situación de huida y ni siquiera pensó que los seneos lo traicionarían. Jael lo recibió muy amablemente y Sísara no sospechó nada de Jael. Es un gran favor cubrir al hombre con una manta y darle leche en lugar de agua. Entonces Sísara cayó en el sueño profundo después de pedirle a Jael que lo vigilará. Leemos Jueces capítulo 4, versículo 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y haciendo un mazo en su mano, fue calladamente hacia él y le clavó la estaca en la sien, la cual penetró.
hasta la tierra, pues él estaba cansado y dormía profundamente y así murió. Jael puso una estaca en la cabeza de Sisra y lo mató. Las mujeres nómadas eran expertas en montar tienda de campaña. Lo hacía cada día. Cuando Jael vio a Sisra durmiendo profundamente, tomó una estaca de la tienda y se la clavó en la cabeza y así terminó la tarea. ¿Por qué mató Jael a Sisra, que tenía una relación pacífica con ellos? Los ceneos eran deudores de Israel. A pesar de no ser israelitas, son el pueblo que obtuvo las migajas de la gracia a través de Israel. Javín pensó que estaba mal intentar aniquilar a Israel. Así que Jael se convirtió en la mayor irónica de esta guerra, al matar a Sisra con sus propias manos. Hoy, más o menos 3,000 años después, conocemos el nombre de Jael. ¿Qué está tratando de decirnos Dios a través de esto? ¿Qué está tratando de decirnos Dios a través de esto? Al igual que Barak, Dios valora más a los gentiles que luchan cuando se les presenta la oportunidad, que a los israelitas que titubean o dudan aún después de escuchar la palabra de Dios. Al igual que Barak, Dios valora más a los gentiles que luchan cuando se les presenta la oportunidad, que a los israelitas que titubean y dudan aún después de escuchar la palabra de Dios. Dios amaba a los ceneos que pedían su favor como mendigos. Si les da una mayor recompensa a los que anhelan el amor de Dios, mientras comen los desechos de maná y codornices, que a los israelitas, que no hacen nada después de ver y oír muchos milagros y prodigios. Así en el reino de Dios siempre pasa esto. Los primeros son los últimos y los últimos son los primeros. Dios no se complace con los que se complacen en su autocomplacencia. Bendice a los que conocen sus propios defectos, piden la gracia de Dios y luchan activamente, los convierte en los héroes del reino de Dios. Jael es la esposa de un nómada común, una mujer que trabajó duro por la vida que le ha tocado vivir. Con la misma debilidad que tenía montado tiendas, mató a Sisra. El reino de Dios no es para los que se quedan quietos. Por muchos sermones que uno escuche y por muchos conocimientos que tenga de la Biblia, solo puede llegar a ser un extra en el reino de Dios. Sin embargo, aquellos que hacen lo mejor para el reino de Dios en el puesto que les ha tocado, aunque nadie los reconozca y no tenga nada,
Dios les dará una oportunidad y recompensará su arduo trabajo y sus lágrimas con una gran recompensa. Repetimos, el reino de Dios no es para los que quedan quietos por muchos sermones que uno escuche y por muchos conocimientos que tenga de la Biblia. Solo puede llegar a ser un extra en el reino de Dios. Sin embargo, aquellos que hacen lo mejor para el reino de Dios en el puesto que les ha tocado, aunque nadie los reconozca y no tenga nada, Dios les dará una oportunidad y recompensará su arduo trabajo y sus lágrimas con una gran recompensa. Los que viven para la carne están destinados a cosechar los frutos de la carne. Los que viven para la carne están destinados a cosechar los frutos de la carne. Los perseguidores del dinero tienen que conformarse con lo que han ganado. No pueden decir que van a entrar en el reino de Dios si el propósito de sus vidas es ganar dinero. Vivirán y morirán usando ese dinero. Leemos Jacobo 4, versículo 13 al 17. Jacobo, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice así: Vamos ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal cual ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que mañana. ¿Qué cosa es vuestra vida? Porque sois neblina que por un poco de tiempo aparece y luego se desvanece. En lugar lo que cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe, pues, hacer lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Cosechamos lo que sembramos. Mucha gente quiere un trabajo estable, pero un trabajo estable no puede garantizar su alma ni su vida. Lo que importa es para qué vive y trabaja uno. No viváis para la carne. No viváis para la carne. Haced lo mejor que podáis por el reino de Dios en la vida que os ha sido dada, aunque no tengáis nada. Dios os hará héroes y os consolará con una gran recompensa. Dios os hará héroes y os consolará con una gran recompensa. Esta es la bendita promesa que Dios da para nosotros a través del texto de hoy. Dios bendice a los que conocen sus propios defectos, piden la gracia de Dios
y luchan activamente y los convierte en los héroes del reino de Dios. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.